Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Para hoy nos centraremos en la experiencia cumbre de Abraham, la más representativa de su vida y la que sin duda evidencia la madurez de su fe, el ofrecimiento en el monte Moria de su hijo Isaac. Estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo en que esa historia tiene muchísimas lecciones para los creyentes de hoy. Con base en eso, ¿estás listo para usar esta parte de la Escritura con el objetivo de ayudar a tus alumnos a crecer en su fe? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Tienes extraordinarias herramientas a tu disposición en las páginas 95 a 98 de tu folleto de maestros. Revísalas para tener un contexto más amplio de la lección y para encontrar algunas ideas que pueden serte muy útiles al elaborar tu repaso. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. La siguiente podría ser la pregunta con la que quieras abrir tu clase el sábado. ¿Va Dios a hacernos pasar por pruebas tan difíciles como la que le puso a Abraham? ¿O es que esa experiencia tenía un propósito distinto? Pues este repaso te lo va a aclarar. Después de decir esto, pasa pausadamente a la siguiente parte. Segundo segmento. Explora. 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Estos son los puntos en que me basaría para el repaso. Primero, el centro del Génesis. El capítulo 22 está en la mitad de toda la estructura gramatical de Génesis. Esto, en la manera de escribir hebrea, significa que en él está el tema más importante del libro. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es el mensaje que Dios nos está dando al haberle pedido a Abraham que ofreciera a su hijo en sacrificio? Menciónale esto a la clase y luego lee en voz alta Génesis 22, 11 y 12. El texto refiere: Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Sin lugar a duda, de esta historia se desprenden bastantes enseñanzas, y la primera de ellas tiene que ver con la fe. Abraham debió haber llegado a un estado espiritual de madurez tan grande que confió en Dios más allá de su comprensión. En este punto debo enfatizar que su fe sobrepasó su lógica, ya que, como hemos dicho en alguna otra ocasión, la fe no es racional como tampoco irracional, sino suprarracional. Sin embargo, con todo lo importante que es la fe para recibir la salvación ofrecida por Dios, el mensaje central del Génesis va mucho más allá de este tema, lo que nos introduce en el segundo punto. Dios se proveerá de cordero. Como sabemos, Génesis 22 comienza con la descripción de la prueba que Dios puso a Abraham. El Señor le dice de buenas a primeras: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Eso está en Génesis 22, 2. Como se puede ver, Dios usa una expresión bastante descriptiva, emocionalmente hablando, cuando dice: tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. El Señor no solo conocía el amor de ese padre, sino que además subraya que era su único. La palabra que se usa aquí es yahid, que tiene connotaciones excelsas al significar unido, amado, irreemplazable y solitario, o en este caso único. Es decir, este vocablo resume todo lo que Isaac significaba para su padre. También la palabra único hace referencia a la promesa de la simiente. Permíteme explicarlo. Abraham ya había tenido otro hijo, Ismael,
pero Isaac era el único en términos de que solo mediante él se cumplirían las promesas hechas en su llamamiento a salir de Ur de los Caldeos. Resumiendo, el Señor le está diciendo algo como: yo sé lo que Isaac significa para ti, pero te ordeno que me lo ofrezcas en holocausto. El solo hecho de tener que degollarlo sobre un altar era ya aterrador, pero hacerlo como un holocausto era extremo, debido a que tenía que quemarlo por completo hasta que se volviera cenizas ante sus ojos. El Salmo 51, hablando del arrepentimiento de David, lo dice de la siguiente manera: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Para añadirle más suspenso a esta historia, el relato nos menciona que padre e hijo tienen una conversación que para el patriarca debió ser perturbadora. Dile a tu clase, ¿qué le preguntó Isaac a Abraham y qué revela su respuesta? Lean Génesis 22, 6 al 8 y conversen al respecto. El texto dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La pregunta de Isaac no era para nada inocente. Él sabía de la práctica cananea de realizar sacrificios humanos, y tras notar que no habían llevado un cordero, lo más seguro es que aquella fuera una manera de decir: Padre mío, ¿soy yo el sacrificio? Eso nos muestra su disposición a morir, que solo podría venir de la fe que le enseñó su padre. Sin embargo, la respuesta de Abraham no pudo ser otra cosa que una revelación. Aunque denota confianza en el amor del Señor, sus implicaciones son teológicamente supremas. La frase Elohim iré lo hasé, traducida como Dios se proveerá de cordero, es en sí misma extraordinaria. La idea que surge de esta traducción es que Abraham tenía la seguridad de que el Señor encontraría la manera de librar a Isaac y que en su lugar habría otra víctima. Es más, el versículo 5 expresa que el patriarca les había dicho a los siervos que los acompañaban que se quedaran en cierto lugar, ya que él y su hijo irían solos a adorar y luego regresarían, lo que implica que él daba por sentado que Isaac volvería con vida. Sin embargo, pese a lo que acabamos de suponer basados en la traducción, ese no es el caso, ya que el Espíritu Santo nos explica en Hebreos 11, 17 al 19, lo que había en la mente de Abraham. Lee conmigo el texto. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Como resulta evidente, la Escritura nos aclara que el patriarca creía que Dios tenía poder para resucitar al muchacho de entre los muertos, después de haberlo él ofrecido en holocausto. Sin embargo, hay algo más que debes explicarles a tus alumnos, ya que la traducción Dios se proveerá de cordero se queda corta con respecto a la idea que en el idioma hebreo se quiere comunicar. Elohim iré lo hasé literalmente debe entenderse como Dios se proveerá a sí mismo como el cordero, y eso es exageradamente poderoso. Ahí encontramos la esencia misma del plan de salvación, el núcleo del Evangelio y la explicación más precisa de cómo se redimiría a la raza caída. Génesis 22 no se trata de Abraham ni de Isaac, no apunta a la angustia de un padre por ofrecer a su hijo en holocausto a Dios. Tampoco es la historia de un hijo en obediencia total y una sumisión absoluta, definitivamente no. El capítulo central de Génesis nos está presentando al Padre, el Celestial, entregando al Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que quienes decidimos adorarlo tengamos la oportunidad de hacerlo por la eternidad y así podamos ir y volver sin tener que morir jamás. Abraham es el padre de la fe no porque estuvo dispuesto a hacer cosas por Dios, no. Lo fue porque pudo entender el profundo amor del Creador que como padre
estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros y que como hijo se entregó por completo para redimirnos. Sí, mi querido maestro de escuela sabática, Génesis 22 es el núcleo de ese libro porque nos revela lo que conllevó el plan de salvación. Bajo esa premisa, el patriarca pudo comprender mucho mejor Génesis capítulo 3, versículo 15, la promesa de la simiente que vencería a la serpiente. Entendió que para redimirnos, Dios debía entregarse para morir en nuestro lugar y sintió una trillonésima parte de lo que el Padre Celestial, la primera persona de la deidad, experimentaría al entregar a la muerte al Hijo, la segunda persona, de quien jamás se había separado en toda la eternidad pasada. Y con ese pensamiento, pasemos al último punto de esta parte. Dios proveyó un carnero. Es imposible dejar de notar que aunque Abraham e Isaac habían hablado de que Dios proveería un cordero para el holocausto, Dios hizo provisión de otro tipo de animal. Léele a tu clase Génesis 22:13 y pregunta, ¿cuál es el significado del carnero? El texto nos dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Es muy probable que tus alumnos den todo tipo de respuestas muy apropiadas. Sin embargo, si lo ves necesario, agrega que el ofrecimiento de un carnero como holocausto es característico del día de la expiación o Yom Kippur, que para nosotros como creyentes, pues tiene una relación con el juicio investigador. Abre tu Biblia en Levítico capítulo 16, versículos 2 y 3 y léele esos versículos a tus alumnos que dicen de la siguiente manera. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón al santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. En lo personal, yo siempre había recordado que en el Yom Kippur se echaba suerte sobre dos machos cabríos, uno por Jehová y otro por Azazel. Sin embargo, el detalle del becerro para expiación y el carnero para holocausto lo había pasado totalmente por alto. Pero el texto lo resalta desde el comienzo bajo las palabras, con esto entrará Aarón, el sumo sacerdote, al santuario, haciendo referencia al servicio de ese día, tanto en el lugar santo como en el Santísimo. Permíteme recordarte que el día de la expiación da inicio a la parte final del calendario litúrgico judío, después del cual venían las fiestas de otoño, las trompetas y las cabañas. Esto para nosotros son símbolos tipológicos de la parte final del plan de salvación. El juicio investigador, las trompetas de Apocalipsis 8 y 9 que anteceden la segunda venida de Cristo y después de esto la traslación al cielo. Como puedes ver, el desenlace del plan de salvación inicia con el juicio investigador y precisamente con él se conecta el carnero ofrecido en holocausto por Abraham en el monte Moria. Y para dar más realce a esa idea, es en esa colina donde Salomón levantaría el templo de Jerusalén, el edificio donde se llevarían a cabo durante siglos todos los servicios religiosos que apuntaban a la obra del Mesías, incluyendo el día de la expiación. Finalizo diciendo que la experiencia de Abraham en ese lugar no solo es el centro del Génesis, sino la explicación más extraordinaria de lo que el cielo haría por la salvación de la humanidad. El personaje central no es el patriarca en lo absoluto, es el Dios que amó tanto al mundo que ofreció a su Hijo unigénito en holocausto para que fuera consumido por completo al experimentar la muerte eterna en nuestro lugar. Alabado sea su nombre. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora apliquemos estos conceptos resolviendo algunos escenarios hipotéticos. En primer lugar, si un amigo cristiano te dice que no entiende por qué Dios hizo pasar a Abraham por una prueba tan difícil, ¿qué le contestarías? En segunda instancia,
¿cómo explicarías en 30 segundos por qué la historia del sacrificio de Isaac es el mensaje central de Génesis? Por último, si una persona que está aprendiendo de la Biblia contigo te preguntara por qué Dios hizo caminar a Abraham 3 días para llegar al monte Moria, ¿qué le dirías sobre ese lugar? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Deja a la clase una tarea como la siguiente. Anima a tus alumnos para que durante cada día de la semana que viene dediquen 10 minutos a meditar en las implicaciones de Génesis 22. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. La historia de Génesis capítulo 22 no tiene como propósito angustiarnos con la idea de que Dios quiere ponernos pruebas pesadas, como a primera vista sucedió con Abraham. Lo que allí se nos muestra es que la deidad proveyó para nuestra salvación, ofreciendo a uno de sus miembros para que fuera consumido por completo en nuestro lugar con el fin de redimirnos. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Después de ver una muestra del amor divino como la que estudiamos en esta lección, lo primero que brota del corazón es decir, yo seguiré yendo a compartir esperanza para que Cristo vuelva pronto. Nos vemos la próxima semana.